Alan, ¿en qué momento decidiste hacer un Ironman? Bueno, fue cuando lo vi por televisión. Lo vi en Teleamazonas y dije, yo quisiera hacer eso. Entonces, ¿se puede empezar a hacer un Ironman sin sentirse preparado? Yo creo que hacer un Ironman depende mucho de la ilusión de querer hacerlo y prepararte, obviamente, porque no es una carrera sencilla. Bienvenidos en una sola toma a un episodio más. Hoy tenemos un capítulo especial. Yo soy Alan Yo, Julio. y tengo el honor de presentar a Reinaldo Cedeño, más conocido como Rey, coach. Gracias por invitarme. Vamos a hablar sobre el 70.3 sin misterios. Pero antes suscríbete. Ok, aparte de ser entrenador, es formador de personas que inician en este nuevo mundo del Ironman, en especial aquí en el país, el 70.3, que este año está celebrando su 10ª edición. ¿Qué consejos le daría a los participantes que van por primera vez a esta experiencia? Bueno, hay muchos consejos, muchos tips que se les puede dar a las personas que van a debutar en esta distancia. Espero que todos hayan podido entrenar lo suficiente. Es una distancia que no tenemos que dejarla muy por encimita. Haber entrenado muchas transiciones, haber entrenado en un clima como el que Manta todos los años nos sorprende, y sobre todo tener la mente preparada para poder cruzar esa meta que muchos quisieran hacerlo y otros quisiéramos volverla a cruzar. Bueno, Reinaldo, yo quisiera, antes de entrar en la parte técnica del 73, de las transiciones, quisiera saber qué es 73 y por qué muchas personas a veces no hablan de 73 sino de Ironman. ¿Cuál es la diferencia entre Ironman y 73? A ver, es una pregunta muy interesante y sobre todo para las personas que se están conectando a este podcast y no saben o han escuchado qué es un Ironman o qué es un triatlón, etc. El Ironman es una franquicia de triatlón de larga distancia. Cuando fue creada en Hawái se buscaba realmente ver cuál era el deporte más complicado. Se unieron la natación, el ciclismo y el atletismo en unas distancias que son 3.800 en natación, 180 kilómetros de bicicleta y 42.195 kilómetros, que es lo que tenemos de maratón. Uniendo las tres se forma el Ironman, ¿ok? Cuando hablamos de 70.3 estamos hablando de medio Ironman o media distancia. Es una distancia que nació justamente para prepararnos para un Ironman. Entonces, el 70.3 significa 70.3 millas, que es el acumulado en distancia entre las tres disciplinas, que viene a ser 113 kilómetros. Entonces, por eso esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Pero la gente se acostumbra a decir voy al Ironman, voy al Ironman, voy al Ironman, pero realmente van a un 70.3. Un Ironman es un Ironman, son 140.6 millas. Y de lo que entiendo, Ironman es la marca nada más de la competencia de triatlón. Pues es franquicia. Es una franquicia muy importante que fue la que agarró esta distancia y la puso en todo el mundo, en muchos países. Se celebra, hay un mundial de Ironman también. Es la mejor franquicia de la distancia. Claro, porque hoy justo como ya Luisito comunica, me topé con un dato perturbador sobre la distancia de Ironman que ya se practicaba en Europa desde la década de los 20, 30, pero no como en la actualidad, sino que ellos primero empezaban cicleando, corriendo y al final se metían a nadar, pero en distancias más cortas. Y en el 74 hicieron la misma temática, pero en pequeñas como que carreras, pero como que no tuvieron su tanta auge que no se fue de largo. Y cuando se unieron estos amigos en Hawái fue que ya decidieron unir las tres disciplinas, pero empezando por la natación, porque ciclear, correr y después meterse al mar es algo muy complicado y riesgoso con la salud. Por eso ya decidieron hacer nadar, ciclear y ahí a correr. Así Creo es. que la natación es de los temores más frecuentes que tenemos la mayoría, que no dominamos la natación. Eso ya es un miedo que hay que superar al momento de enfrentarse a estas distancias, sobre todo en el 70.3. Sí, correcto. La natación es el deporte, por así decirlo, más complejo
y al que necesitas una cierta técnica para poder ver muchos progresos. Correr, todos corremos, aprendemos a caminar y inmediatamente aprendemos a correr. La bicicleta, creo que de niño todos tuvimos una bicicleta, aprendimos a montar en bicicleta y es cuestión de entrenar y de aprender ciertas cosas. Nadar, muchos tuvimos clases de natación, otros no tuvimos clases de natación o nadamos por sobrevivencia, pero ya nadar distancias de un 73 o de un Ironman ya requiere de técnica, de ciertas cosas que hay que irlas entrenando y puliendo para que cuando te tome el evento no te agarre por sorpresa, porque todo es impredecible, la naturaleza, la corriente, las aguas malas, cualquier cosa puede aparecer y tú tienes que estar listo y capacitado para poder salir de ese pequeño problema que te puede tardar o en muchos casos hacer que tu carrera se vaya abajo. Claro, porque creo que de las tres disciplinas el agua siempre nos va a tratar de una manera diferente, porque en ocasiones puede ser una totalidad piscina para nadar, el mar, pero en otras ocasiones puede suceder lo que pasó la edición pasada del Ironman, que muchos ahí perdieron mucho tiempo y salieron que más de 1 hora de natación. Sí, hubieron muchas personas que salieron ya con el tiempo fuera del reglamento, pero no impidió que continuaran su carrera. Pero ese tipo de cosas hay que saberlas sobrellevar, no solo a tener las herramientas para poder salir de un remolino, sino también la parte mental de controlarte, de controlar esas emociones para que tú puedas mantener la calma hasta que la situación pase o buscar la mejor salida para poder llegar a la costa. Rey, yo tengo una pregunta y esta te la voy a hacer como coach. Dado de que en algún momento yo estaba haciendo un olímpico en Bahía, ¿te acuerdas? Y salí del agua en una lancha. No terminé la competencia. ¿Qué sentiste tú y cómo llevaste mi proceso para luego llevarme a mi primer 70.3? Bueno, lo recuerdo perfectamente, de hecho tengo una foto de aquello. Primero fue muy triste verte en esa situación. Sabía que algo había pasado. Primero tenía que determinar si era un calambre o no te había sentido bien. Realmente lo que pasó fue que la corriente más la parte mental te jugaron en contra y no te permitieron poder salir del agua como los demás participantes. De ahí tocó trabajar mucho, darte confianza, entrenar más y decirte que eso nos pasa a todos. La diferencia está que cuando a mí me pasó, me ha pasado varias veces, yo no tuve una lancha para subirme. O sea, a mí me tocó salir sí o sí, o ponerme de espaldas y calmarme para que la cosa me permita pensar, o siempre va a haber un participante que te va a decir estás bien, o alguien de seguridad te va a decir estás bien, o ellos te van a decir vente, salte, porque para ellos es primordial que tú estés vivo. O sea, ellos te van a decir si no puedes ven, pero si tú te sientes capacitado y tú entrenaste, es cuestión de controlarse y seguir nadando. Claro, entonces podemos decir que estas situaciones, si uno mentalmente las podría manejar, ya que si uno se desespera mucho podría llegar al ahogamiento, porque al desesperarse uno tiende más a hundirse, pero en cambio si se tranquiliza, se relaja y espera que la situación mejore, puede salir ya sea de un remolino o de una corriente que se encuentra. ¿Y qué tips le podríamos dar a las personas que nos están viendo que van a hacer por primera vez? O a lo mejor no lo hacen por primera vez, pero siempre su talón de Aquiles es la natación. Mira, el primer error que cometemos como deportistas es que no va a pasar nada. Siempre decimos, no, es una carrera, ya entrenamos, todo está listo, no va a pasar nada. Ahí estamos ya fallando porque siempre va a pasar algo. Entonces nosotros tenemos que ir mentalmente preparados para vivir algo que no nos ha pasado en entrenamientos o no nos ha pasado antes. Entonces uno tiene que ir pensando, a ver, si yo empecé a nadar y me dio un calambre, ¿qué debo hacer? Mantener la calma, de pronto me puedo agarrar de una boya si es que no me puedo mantener a flote, o simplemente me pongo en modo de espalda para tratar de flotar y que pase. Si ya es algo que no podemos controlarlo, bueno, se tiene que pedir ayuda. ¿Qué tips les puedo dar? Bueno, lo principal, vayan al baño
y hagan lo que tengan que hacer antes de pararse en la línea de meta. Porque los nervios suelen jugarnos malos ratos y vamos a querer ir al baño. Si ya fuimos al baño y tenemos ganas de ir al baño, son nervios. Es un mentiroso el deportista que ha cruzado no sé cuántas metas y dice que no tiene nervios al momento de una partida. Eso no existe. Todos tenemos nervios, ¿ok? La misma ansiedad también nos hace sentir nerviosos. Entonces debemos estar tranquilos, debemos ir al baño, debemos alimentarnos bien el día anterior. Ese día, si hemos entrenado el desayuno que nos hace tener los poderes, como decimos nosotros, no debemos cambiarlo. Ya no vamos a cambiar un desayuno porque, qué sé yo, no encontré lo que siempre como, vamos a probar eso. O sea, ese día no se prueba nada. Ese día se sale a cumplir con todos los objetivos y entrenamientos que ya hemos hecho, ¿ok? Lo otro que le podemos mencionar es que revisen sus gafas, que estén en buen estado. De pronto ya la han entrenado 6 meses, 7 meses y el elástico ya está por romperse. He visto muchas personas que están paradas en la línea de meta, se ponen las gafas y ¡pum! Se rompió el elástico y te toca nadar sin gafas. Ahora que a mí me pasó en el Ironman. En el Ironman yo utilicé unas gafas que justamente al salir por la dirección del sol no me permitían ver. No eran oscuras. Correcto. Sí, eso. El tipo de gafas va a ir acorde a que si hay sol, si no hay sol. Ya podemos ver la ruta, que es la ruta original, la que sale desde las escalinatas y termina casi por el ¿cómo se llama? Por el Malecón. Por el malecón. ¿Ok? Entonces ya podemos ver las personas que hemos estado antes en Manta por dónde sale el sol, por dónde nos va. Creo que cuando estemos nadando vamos a tener el sol completamente de frente. Así que unas buenas gafas. Suele pasar. Así que unas gafas que nos permitan tener una buena visibilidad va a ser genial. Pues bien, ya ahorita ya salimos de nadar, vamos a pasar a la tan conocida T1. ¿Qué tips y qué recomendaciones podría darle a las personas que van a salir de la T1 a hacer Pensando que la T1 casi no se entrena, por lo que es la natación a la bicicleta. La mayoría entrenamos solamente T2. Muy poco la T1, casi es para la previa nada más. Pero creo que a veces hay muchos errores que cometemos ahí. Como ese es un error. Realmente tenemos que entrenar las dos, T1 y T2. Y la T1 es más importante para mí que la T2. ¿Por qué? Porque en la T1 yo me voy a colocar, si me voy a poner medias, son las medias que me van a quedar para el T2 también. ¿Ya? Si no me lavé los pies o no tuve la oportunidad de lavarme los pies, te vas a llevar ese problema a la T2 también. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que yo normalmente hacía era saber si íbamos a tener una regadera para podernos quitar la arena, porque salimos con arena. ¿Ya? Normalmente yo, en lo particular, no uso medias, ni en el ciclismo ni en el trote. Entonces para mí era muy importante que no me lleve nada de arena en los pies para que no pueda tener problemas al momento de correr con alguna ampolla o algo. Entonces yo me preocupaba mucho de la regadera y encima yo dejaba una botella con agua en mi transición para poder lavarme los pies en el caso de que me quedó algo, o durante el proceso después de la regadera me vuelva a ensuciar los pies. Ahí podríamos tener el primer problema, que serían las rosaduras y luego la consecuencia las ampollas. Correcto. O sea, previamente a eso ya tienes que haberte puesto vaselina en el cuello, sobre todo en el cuello, porque el tri-suit al momento de hacer el braceo te va a empezar a rozar. Ya, entonces todo lo que es el cuello, suficiente vaselina, en el pecho también, y obviamente en los dedos de los pies para poder, cuando te coloques las medias, no tengas esa rosadura. Claro, porque como yo hice en la distancia que hice en diciembre, yo lo que hice fue llevar así mismo una botita de agua y una toallita para secarme bien los pies, aunque me tomé mi tiempo. Ahí ya exageraste. Me tomé mi tiempo para hacer, pero yo dije, era mi primera vez en esa distancia, prefiero perder un poquito de tiempo aquí a no tener esas molestias, que la rosadura y que eso es fatal en un deportista. A mí me pasó algo particular alguna vez. Saliendo de la T1 me tomó como ese dolor, así, ese pulso que dices que va al vaso. El dolor al vaso. El dolor al vaso.
Y aparentemente iba tranquilo, pero no sabía si venía ese error de la T2 o de la T1. Probablemente ya saliste con el problema, saliste hiperventilado y al momento de te precipitaste corriendo muy rápido, te pegaste un sprint para llegar a la bicicleta y allí a veces suele pasarnos, ese es otro error, de salir tan rápido y luego demorarnos mucho. O sea, no sirve de nada pegarte un pique y sentarte a lavar los pies y ponerte las medias, pues ya no tiene sentido. Para eso yo salgo normal, un trote tranquilo, tampoco salgo caminando, un trote normal, me lavo los pies, me pongo el casco, cojo mi bicicleta y me voy. Ya. Algo importante es que las personas con algo de experiencia ya dejan los zapatos puestos en la bicicleta, que eso es un gran obstáculo para el principiante, porque te pones los zapatos de ciclismo y sales como pingüino con la bicicleta. ¿Ya? Entonces sales, es muy complicado correr, te puedes resbalar, enredar o lo que sea. Entonces normalmente ya dejas los zapatos puestos con ligas en la bicicleta y lo único que tú haces es ponerte el casco, las gafas y salir. Pasas la línea del monte y desmonte y te trepas a la bicicleta y te fuiste. Ya. Cuando sales del agua casi siempre tienes una sensación salina en el agua. ¿Qué es recomendable para pasarte esa sensación? ¿O simplemente comienzas tu T1, T2 y no pasa nada? No, lo que yo hago es que en mi bicicleta siempre tengo una botella de agua. O la misma botella de agua que dejé para lavarme los pies, lo que hago es enjuagarme la boca. Nunca es recomendable, si llegaste y ya tienes la necesidad de hidratarte, tragarte todo eso, porque eso te va a complicar, vas a terminar con la garganta totalmente destrozada por la cantidad de sal que llevas de lo que has nadado. Entonces tienes que enjuagarte y luego ya poderte hidratar a sorbos. Y creo que es recomendable, si es la primera vez o no tenemos tanta experiencia, tomarnos nuestro tiempo en la T1. Totalmente de acuerdo, que estás medio a distancia y por si Fue maneje y hacerla un poquito más rápido. Y ya una vez que nos subimos la bicicleta, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta para poder hacer una bicicleta bien? Bueno, primero ver cuáles las sensaciones del clima primero, para empezar. Si ves que tienes viento en contra, si no tienes viento en contra, si está soleado o no está soleado, ya tú tienes que tener tus apuntes o, como decimos nosotros, mi configuración para este clima, ¿cuál es? O mi configuración para viento en contra, ¿cuál es? Yo no voy a pelear, o sea, el que no es tan bueno en la bicicleta no tiene por qué pelear con el viento. O sea, hay que buscar una buena cadencia y trabajar en una velocidad que te permita mantener tus piernas para cuando tengas ese viento a tu favor. Y sobre todo para poder correr, porque realmente el triatlón se gana corriendo. O sea, no sirve que hayas nadado espectacularmente bien, que hayas hecho una bicicleta a 50 kilómetros por hora y te bajes a correr y no puedas correr ni a 6. Terminas corriendo en 7. El mundial pasado, el ganador del mundial pasado lo ganó corriendo realmente. Así es. No corriendo, y a pesar de que no había tenido una buena posición en la bicicleta y en la natación. Es que todo triatleta no nace triatleta. Todo triatleta nace de un deporte y domina otro deporte. O sea, es muy raro el que te domina los 3 deportes. Claro. Ya. Pero por lo menos debemos dominar 2 deportes. 2 de los... Sí, 2 de los 3. Si dominas solo uno, es muy complicado. No digo que es imposible, pero es muy complicado poder llegar en su momento a poder tener un buen desempeño o al menos un tiempo moderado, que uno podemos decir, chuta, estoy dentro del rango de las personas que entrenan o hacen un 70.3. Yo una vez también en la bicicleta sabemos que tenemos altimetría, viento en contra. El competidor debe, como ya lo mencionó, no pelear cuando va con el viento, porque hay muchos que a pesar de ver que van en viento en contra, quieren mantener el mismo ritmo, la misma velocidad, y eso es muy complicado cuando se va en viento en contra. Correcto, pero también yo conozco ciclistas que toda la vida pelean con el viento, pero ya son así, o sea, ellos ya están acostumbrados y toleran ese dolor y no les pasa nada. Ya no me refería a las piernas, no sobre porque ya es así, siempre han entrenado de esa manera. Me refería más a una persona de que está
teniendo esa sensación que es su primer 70.3 y se encuentra con que ese día el viento en Manta está terrible. Entonces ahí tiene que tomar un plan de contingencia de cómo controlar y trabajar ese viento en contra para no gastar las piernas. Creo que eso es lo que más nos agrada de un 73 y de un triatlón en general, que cualquier cosa puede pasar. Eso no lo hace repetitivo, no lo hace hacer siempre lo mismo, sino que cada vez nos vamos a llevar una experiencia diferente. Aunque lo hagas en la misma ciudad. Aunque lo hagas en la misma ciudad. Sí, César. Yo tuve la oportunidad de hacer las primeras 5 ediciones del 70.3 Manta y todas fueron diferentes. Claro. O sea, un día estaba nublado el sábado y todo el mundo estaba contento y el siguiente día un infierno, ¿ya? Que para muchos les cuesta. En mi caso no, yo prefiero mucho el clima soleado, el clima caliente, y el siguiente año todo nublado. Bueno, y todo eso es parte del entrenamiento, porque yo me acuerdo cuando estábamos en la preparación que tú nos hacías correr a mediodía, con un sol intenso, después de haber recorrido en vía la costa cuántos kilómetros. Esa T2 era mortal. Correcto, es que uno que ya ha tenido la experiencia de ver lo que te pasa en una competencia como un 73, hay que preparar a tus alumnos para ese tipo de situaciones que te van a pasar. Bueno, Si no te pasan, a buena hora. Pero si te pasan, tú vas a decir, no, esto yo ya lo hice. No me va a costar tanto porque yo ya lo hice. si algo vio la experiencia de correr bajo un sol y tal. Siempre pasa algo dentro del 73. Recuerdo el de Manta, recuerdo el de Salinas que hice, que aunque no sea la misma marca, sigue siendo a media distancia. Y al bajarme de la bicicleta no podía correr, no había entrenado yo las barras. Y a pesar de que me fue bien en las bicicletas, cuando me bajé tenía energía, tenía fuerzas, pero el estómago no se movía, estaba comprimido. Ahí pasó algo de lo que ya lo mencioné. Eso fue un error. No vayas a probar algo que no has probado. Recuerdo que Alan pidió prestadas unas barras porque quería ir más aerodinámico. De hecho fue más aerodinámico, pero se olvidó de que iba a tener sus músculos trabajando en una posición no acostumbrada para él, y cuando fue a correr ya había gastado toda su energía en el abdomen. Sí, tenía comprimido el estómago y no podía. Los 3 primeros kilómetros iba llorando porque no podía levantarme, iba así. Ya después cuando ya aflojo ya puede correr, pero de todas maneras se pierde tiempo ahí. Y son cosas que se aprenden. Pues bien, ya hablamos de la natación, de la bicicleta, y ahora hablemos de la ruta del running en Manta. ¿Qué tan bonita? ¿Y por qué podemos decir que Manta es una carrera especial? A ver, Manta es una carrera especial para muchos. Yo te voy a dar la opinión mía. Primero, porque está en nuestro país. Segundo, porque fue mi primer 73. Y tercero, porque la gente de Manta es especial con respecto a motivarte, a darte barra. Es una fiesta realmente. Se vive una fiesta en todo el tramo del trote. O sea, siempre vas a ver personas de lado y lado con letreros. Dicen tu nombre porque lo llevas en el traje puesto, porque lo llevas en el dorsal. Y te van gritando, vamos Rey, vamos, vamos. O sea, personas que tú ni siquiera has visto en tu vida. Yo recuerdo que me gritaban, profe. No sabía si eran mis alumnas, pero me gritaban, profe, vamos. Sí. Entonces eso es lo que te hace mantener ese ritmo, porque llega un momento en que empiezas esa batalla mental de que hay que bajar el ritmo, no voy a llegar, no puedo, que no sé qué, voy a bajar. Entonces, y esas personas son las que te vuelven a subir, o tú sabes que en tal punto está tu familia, está tus hijos, tu pareja, tu esposa, tu mamá. Entonces tú de ahí tienes que sacar pecho y Para la foto. foto, para que ellos digan, ese es un muchacho. Claro, para los que no conocen mucho del 73, del Ironman o del triatlón, estamos hablando ya más o menos después de unas 4 o 5 horas de competencia, el ir a correr. O sea, este tramo de correr no se da a la hora y media, se da después de muchas horas. Entonces entiendan que el cuerpo de alguna manera ya comienza, Claro, ya a con la tener bajo energía, ya comienza a tener las piernas cargadas. Claro, los más rápidos ya llevan 3 horas y media, 4 horas y ya van a correr. Y el tiempo promedio ya se baja a correr cuando ya lleva 4 horas 30, 5 horas, por ahí ya se bajan
a correr. Hemos hablado prácticamente de las personas que van a hacer su primer 70.3, pero ¿qué les podríamos decir a las personas que no han hecho nunca, pero que en algún momento ven la carrera y dicen, yo quisiera hacerlo, como un sueño, como me pasó a mí? ¿Qué consejo podrías dar a esas personas que tal vez quieren, pero no se Vivir la experiencia. no se inspiran o no se animan porque tienen miedo, porque no nadan, sobre todo el mar, que es complicada? Dado que tú tienes aquí la experiencia con nosotros, que ya ha sido nuestra primera vez de no hacer nada a terminar un media distancia. Bueno, creo que hacer un 70.3 es un poco complejo, pero no es imposible. Es un reto muy importante que creo que todo deportista al menos debería pensarlo y después intentarlo. Se aprende mucho, se empieza por las distancias más cortas en triatlón, que es un sprint, luego pasamos al olímpico y cuando ya tengamos unos 2, 3 olímpicos podemos dar el paso hacia el 70.3. Pienso que lo importante primero es ponerse una fecha. Creo que si un plan no tiene fecha, no se le podría llamar un plan. Fijarte a largo plazo, qué sé yo, en 2 años hacer un 70.3 y en 1 año hacer un sprint o un olímpico. Lo principal siempre va a ser buscar una guía. La guía es la parte más importante dentro de esa preparación, porque no se trata solo de ir a nadar, de salir a hacer bicicleta y luego de correr. Conlleva un trabajo de que hay que armar unas tablas, de que hay que ver cuál es tu historial, de cuánto pesas, de cuánto duermes, de cuánto trabajas. Acordémonos que si vemos las estadísticas o ustedes han visto cuántos profesionales van a competir en manta y cuántos amateurs van a competir en manta, eso contesta la pregunta de que esto lo hacemos porque somos amateurs, no somos profesionales, no nos pagan por ir a competir. Y ahorita te pagan, que en Malta te ponen ese letrero. Recuerda que tú pagas por estar aquí. Correcto. Se paga para tener una planificación, para que te vaya bien, para que te guíen, para que te den tips, para que te motives con otras personas que están en el mismo proceso de tratar de hacer un 70.3. Entonces creo que lo principal siempre va a ser tener una guía y tener tiempo para hacerlo. Claro, porque recordemos que todos los que queremos empezar a entrenar para un 73, un sprint, un olímpico, siempre no somos solo enfocados en eso, porque trabajamos, estudiamos, hacemos muchas otras actividades que debemos de tratar de sacar tiempo para nuestros entrenamientos, ya sea en la madrugada, tarde por la noche. Debemos saber combinar todo eso, y eso también es otra cosa que el entrenador tiene que saber poner la carga del entrenamiento al tiempo que tú dispongas para poder realizarlo. Es así, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la sensación que tú tienes al ver a tus alumnos o las personas que has guiado en estos procesos, de ver que no hacían absolutamente nada cruzar esa meta? ¿Le ha salido lágrimas? Sí, nadie me ha visto, pero sí he llorado. He llorado en muchas situaciones, sobre todo cuando sé mucho de la historia de esa persona. Porque quizás me buscó cuando nadie le dio ninguna oportunidad o cuando lo desmotivaron totalmente de que no podía lograrlo. No estoy hablando de que la persona rompió el récord ni que hizo 4 horas, 5 horas, sino que simplemente no se rindió, cruzó la meta y le ganó a todos los que se quedaron mirando sin intentarlo siquiera. Entonces, para mí es una motivación abismal sentir y verlos cómo cruzan una meta, o cuando ya tienen cierta experiencia, verlos cómo progresan. Creo que he perdido la cuenta, siempre lo digo, ya no sé a cuántas personas he llevado a su primera meta de 73 o de Ironman o de sprint o de olímpico o de maratones, pero lo importante es saber que he contribuido con muchas personas, con muchos deportistas a nivel local, que quizás ya no están conmigo, pero seguimos manteniendo una buena relación, y verlos crecer siempre es importante. Pues bien, hay muchas formas de hacer un 73, pero de todas empiezan
tomando una decisión. O sea, no es solamente la inspiración, sino la decisión de querer hacerlo. Como habías dicho, ya tomar más que la iniciativa, la acción de un plan en concreto, de fijarse metas para comenzar a dar pasos y cada vez más acercarse a la meta. Sí, así es. Entonces, si estás teniendo esta idea vaga de hacer un 70.3, creo que es el momento. Hay muchos clubes, estamos nosotros, puedes buscar ayuda, informarte de qué se trata, más o menos cuántas horas te lleva entrenar, qué equipamiento necesitas, costos, etc. Y atreverte a vivir lo que es una experiencia de un Ironman 70.3 o de empezar a hacer triatlón con un sprint. Sí, muy seguramente no te vas a aburrir porque siempre vas a encontrar algo diferente. Siempre vas a tener una experiencia que contar cuando hablamos de triatlón, de 73 y tal vez en algún día también hablemos de un full. Sí, ¿por qué no? Siempre cuando la persona no se tiene fe, el entrenador le pone mucha fe y la persona llega, ahí se le pregunta, ¿estás listo para el Ironman? Y ahí algunos se van conectando y otros dicen, no, profe, todavía no tengo tiempo. Con este llegué con las justas, con presupuesto, con tiempo, pero sí me gustaría. Entonces, Es verdad, yo no me tenía mucha fe cuando iba a hacer el primer 70.3. Pero sí llegando a la meta sí me pegaste un grito de que lo había logrado. sí, eso creo que es lo más importante de todo este deporte. O sea, aparte de que como entrenador uno tiene una remuneración porque es tu trabajo, la parte de las emociones o las anécdotas que se cuentan después no tienen precio. Es cuando uno dice estoy donde quiero estar y hago lo que quiero hacer. Bueno, y estamos llegando ya al fin de este episodio. Hemos hablado mucho de 70.3, de Ironman. Vamos a tener muchas más expectativas y experiencias, muchos más invitados. Rey nos va seguramente a estar acompañando aquí con muchos tips y también contando un poco de su experiencia como entrenador. Claro, mencionando también de las otras disciplinas que también entrena, como la media maratón, y lo tendremos creo que en muchos otros capítulos más aquí al profe. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación y sí me gustaría seguir conversando sobre varios temas como el running, como la famosa zona 2, que por qué entreno en zona 2 y varias cosas más que podemos a futuro ir comentando para que hagamos comunidad y sobre todo para que las personas que no tengan una orientación, al menos por este medio puedan orientarse y puedan ponerlo en práctica. Así que estén pendientes, suscríbanse, vamos a estar muy prontos en YouTube, por ahora estamos en Spotify. Activen la campanita y estén pendientes a cada episodio que vamos a tener. Esto es En una sola toma. Nos vemos hasta la próxima. Chao.